El Ministerio Apostólico de Enseñanza y Predicación Rema Internacional presenta hoy al Reverendo Fernando García Sotomayor con la proclamación de las buenas nuevas de Dios para tu vida. El mensaje de ayer, el mensaje de hoy y el mensaje para la eternidad a los que tienen hambre y sed de la palabra de Dios. Un querigma de Dios para el que oiga, el que tiene oídos para oír. Escuche el dabar del Eterno a las naciones. Ahora es el tiempo para recibir el rema del Espíritu Santo a tu espíritu. Escuchemos con fe la memra del Señor para el alma. El capítulo 1 y el verso 17, vamos a leer allí. San Pablo, inspirado de Dios, escribiendo a la iglesia de Roma, capítulo 1 y el verso 17. Abra su Biblia allí y vamos a escuchar la lectura de la palabra de Dios. Tenemos acá varias traducciones. Vamos a escuchar no solamente la traducción de Reina y Valera del 60, sino que vamos a escuchar también otras traducciones. Romanos, Gloria a Dios. Capítulo 1, el verso 17. ¿Ya tiene la Biblia allí abierta en ese pasaje? Romanos es una carta escrita por el apóstol San Pablo a la iglesia de Roma. Está en el Nuevo Testamento. Se cree que esta carta fue escrita por el apóstol cuando ya era un anciano, ya era un veterano en el ministerio. Y aunque él no fue el fundador de esta iglesia, de esta comunidad, sin embargo, escribe a esta congregación diciéndole que los quería visitar y que quería compartir con ellos una instrucción. Y de verdad que tenemos acá de pronto la suma, la condensación de toda la obra del Señor revelada a este hombre de Dios, el apóstol a los gentiles, el apóstol San Pablo. Escuchemos entonces atentamente allí, usted siga la lectura en su propia traducción de la palabra de Dios. Romanos capítulo 1, verso 17. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Escuchemos también las otras traducciones que hemos traído para que el sentido de esas palabras se nos aclare un poco más. Aramea. Porque en ella, la buena nueva, la justificación de Yahweh se revela de fe y para fe, como ha sido escrito, pero el justo por su certeza de mí vivirá. Amén. Esa es la traducción del nuevo pacto al arameo, o tomado del idioma arameo. Versión Kadosh. Porque en ellas, las buenas nuevas, se revela cómo Yahvé convierte a la gente justa ante él. Y desde el principio al fin es por medio de la confianza, fe, como dice en el Tanaj. Mas la persona que es justa por su confianza, fe, vivirá. Amén. Vamos a orar y vamos a pedir al Señor que nos bendiga por medio de su palabra y que nos dé corazones entendidos de su palabra. El título de esta disertación: Teodicea para todos. Teodicea para todos. Oremos al Señor. Padre, gracias te damos por tu palabra. Gracias por la oportunidad de leerla, de meditar en ella, de discurrir, Señor, en las profundidades de tu palabra. Gracias, Señor. Bendícenos y danos un corazón entendido de tu palabra. Espíritu de Dios, ahora te rogamos que abras nuestros sentidos espirituales, que nos des corazones entendidos, una mente espiritual,
una inteligencia espiritual para recibir tu palabra, comprenderla, Señor, y nosotros seamos instruidos, enseñados, redarguidos, corregidos por tu palabra. Gracias, Señor. Yo me pongo en tus manos, Señor, como un instrumento para que tú, Señor, le hables a tu pueblo. En el nombre de Cristo Jesús. El pueblo del Señor dice, amén. Puede tomar su lugar, amado hermano. Teodicea para todos. Esto es una palabra que de pronto para ustedes es nueva. Pero en el transcurso de esta disertación vamos a conocer el significado a la luz de la palabra de Dios de este vocablo, de esta expresión, que de pronto, reitero, para usted puede que sea una palabra nueva. Pero lo que sí estoy totalmente convencido es que esta palabra no es nueva. En la Biblia está revelada y su sentido, su significado. Así que vamos a entrar en los pensamientos que nos van a introducir en esta disertación y luego nos conducirán a los argumentos principales y a los principios espirituales que el Señor quiere que nosotros aprendamos de su santa palabra para ser edificados. Escuchemos. La palabra teodicea, según los estudiosos de la teología, es la rama de esta disciplina que justifica a Dios y lo hace libre de toda obra de maldad. Amén. Es una rama de la teología, entonces. La palabra teodicea, una rama del estudio de la teología. Los estudiosos dicen, comentaristas y eruditos dicen que esta rama de la teología lo que hace es justificar a Dios acerca de la existencia del mal. El mal es un misterio, la maldad existe. Y de una manera bastante oculta, la maldad, la iniquidad ha existido. Es un misterio cómo Dios, el Creador, en su creación permita la existencia del mal. Es un misterio. Esta pregunta de por qué el mal existe, por qué los justos sufren, por qué usted y yo de alguna manera somos afectados por el mal. Estas son preguntas, son inquietudes, son interrogantes que no solo nosotros nos hemos hecho, sino a través de toda la humanidad, hombres de Dios se han hecho la misma pregunta. El profeta Habacuc, por ejemplo, cuestionó a Dios acerca de la existencia del mal y por qué Dios iba a tomar a un pueblo impío para castigar a su pueblo. Job, el patriarca, de la misma manera, fue afectado por el mal, por la maldad. Y él cuestionó, y él incluso deseó hasta morirse, debido a lo profundamente afectado que se vio por la maldad, por el diablo. El diablo lo sometió a él, a un conflicto. Satanás sometió al patriarca a un conflicto en el que le hizo bastante mal, bastante daño. Y Job se quejó de esto delante del Señor. Y le preguntó a Dios, ¿por qué razón el hombre justo sufre? ¿Por qué el mal nos afecta si nosotros somos sus hijos? Ahora, la teodicea, según los estudiosos, trata de explicar el origen del mal y cómo Dios no tiene que ver nada con el mal. No tiene que ver nada con el misterio de la iniquidad. Cómo Dios es inocente de que nosotros suframos en este mundo. Es una rama de la teología, repito, según los estudiosos, ellos tratan de justificar a Dios acerca de la existencia del mal y de los efectos dañinos, nocivos, que el mal causa, tanto a buenos como a los propios malos. Porque hay un refrán que dice que el diablo le paga así a quien bien le sirve. Los malos que se prestan para ser usados por el mismo Satanás,
ellos también reciben una retribución, un pago de su maldad. Así que el diablo es un mal patrón, un mal amo, no le paga bien a nadie. Entonces, los estudiosos tratan de explicar de que Dios no tiene nada que ver con el mal. ¿Y cómo lo hacen? Por medio del estudio de esta rama de la teología, que se llama la teodicea. Ahora, esto es una apreciación que más que todo tiene que ver con una especie de discurso filosófico. Un discurso filosófico. Y así lo vamos a ver. Si usted investiga en las bibliotecas, en la internet, usted investiga, usted se va a dar cuenta de que esto es de lo que tratan ellos, los estudiosos de la teodicea. Pero la Biblia nos revela algo más, que lo vamos a aprender en el día de hoy. Según los estudiosos, se asocia la teodicea con la teología natural, es decir, la revelación que Dios hace de sí mismo a través de las obras de su creación. Eso dicen los estudiosos, que la teodicea es equivalente a la teología natural. ¿Qué es la teología natural? La teología natural estudia la revelación de Dios a través de la creación. El Salmo 19, verso 1, dice el salmista: los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Bien, el salmista lo que está diciendo allí es que la creación misma, los cielos, los astros, el firmamento, el cosmos, la creación, es un testigo de la obra creadora de un ser inteligente, todopoderoso, un ser bueno, un ser sabio. Ese ser es nuestro Dios. Eso es lo que se llama entonces teología natural. La revelación de Dios a través de su propia obra, a través de la creación. Pero esto es insuficiente. El hombre necesita más que el testimonio de la creación para conocer a Dios. El hombre necesita un encuentro personal con Dios, un encuentro personal con Jesucristo, para que su vida haya sentido y propósito en esta vida. De lo contrario, va a tener un conocimiento de Dios incompleto, un conocimiento de Dios parcial. Por eso es que las Escrituras nos llaman a nosotros a tener un encuentro personal con el Señor, un encuentro personal con Jesucristo, porque el que conoce a Jesucristo conoce a Dios. A su nombre, a su nombre. Pero la realidad es que este sentido de la teodicea no tiene nada que ver con su significado etimológico. La palabra teodicea viene de dos vocablos griegos: teos, Dios, y dike, justicia. De modo que el sentido de esta expresión es el estudio de la justicia de Dios, tal como se revela en las Sagradas Escrituras. Entonces, ni los eruditos, ni los comentaristas, ni los filósofos que tratan de explicar el sentido de esta palabra como la inocencia de Dios con respecto al mal, ni tampoco los estudiosos que tratan de mostrar a Dios a través de su obra, a través de su creación, ellos se quedan incompletos en el propósito de mostrar quién es Dios y de explicar el sentido de esta palabra. La palabra teodicea, como usted lo escuchó, viene de dos vocablos griegos: teos, que traduce Dios. En las Escrituras, el Nuevo Testamento fue escrito en griego. Y cada vez que usted ve Dios en el Nuevo Testamento, en el idioma original en que se escribió se usa el vocablo teos. Y eso significa Dios. Y la segunda parte de esa expresión es la palabra dike, que es traducido como justicia. Entonces, ¿qué es la teodicea? Sencillamente el estudio de la justicia de Dios
revelado en las Escrituras, desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento. El estudio de la justicia de Dios, según está revelada en su palabra. Eso es lo que es la teodicea. Pero los eruditos, repito, los comentaristas, los filósofos y muchos teólogos no explican eso. Usted va a encontrar poco material. Usted va a encontrar poca documentación, poca información acerca del estudio de la justicia de Dios. Va a encontrar poco. Tiene que irse a la palabra de Dios. Tiene que irse al estudio de las Escrituras, para usted entonces conocer qué es realmente lo que es la teodicea y qué es la justicia de Dios. Por eso el título de esta disertación, Justicia para Todos. Esa justicia, esa teodicea para todos, la encontramos revelada en la Sagrada Escritura. ¿Ya vio usted por qué es importante estudiar la palabra? ¿Ya vio por qué es importante que nosotros meditemos en la palabra? ¿Ya ve por qué es tan importante que nosotros nos ocupemos del estudio, la meditación, la lectura de la palabra? Porque la palabra de Dios nos va a mostrar lo que es la justicia de Dios a favor de todos nosotros. A su nombre, a su nombre. Bueno. En el texto de estudio, el apóstol Pablo, un experto en la jurisprudencia judía, revela que la justicia de Dios se revela en el Evangelio y que esta justicia se adquiere por fe, de modo que el que es de la fe se justifica delante de Dios simplemente con creerle. Eso es lo que revela el apóstol ahí en ese texto que hemos escogido. Pablo escribe a la iglesia de Roma y le dice a la iglesia que lo único que usted necesita para ser justificado de acuerdo a la justicia de Dios es su fe en Él, creerle a Dios. Usted le cree a Dios, usted tiene certeza en lo que Dios ha dicho, usted tiene confianza en Dios y esa fe le cuenta a usted para ser justificado delante del Señor. Así lo hizo Abraham, así lo hizo Adán y así lo hicieron todos aquellos que hemos alcanzado justificación de parte de Dios. Ninguno que intente justificarse delante de Dios, alcanzar el perdón de los pecados, alcanzar la liberación, alcanzar la salvación de su alma, lo podrá conseguir por otro medio que no sea la fe en el Señor. Abraham fue constituido el padre de la fe. Abraham, nuestro Señor Jesucristo, fue constituido el autor y consumador de la fe. ¿Pero por qué? Porque ellos creyeron a Dios y su fe los justificó. Nosotros hemos creído también a Dios. Por eso Dios nos declara como gente justa. Por eso nuestra fe es la que tiene que hacer que nosotros vivamos. Así que somos de la fe, vivimos por la fe y para la fe. ¿Cuántos dan gloria a Dios, hermanos? Le pregunto, ¿usted me está entendiendo, hermano? ¿O yo estoy hablando de aquí teoría, filosofía o algo así? ¿Usted me está entendiendo? Yo oré al Señor para que usted me entendiera al principio. ¿Recuerda que oramos? ¿Recuerda que oramos, hermanos? ¿Usted está entendiendo, amado hermano? Gloria sea el nombre del Señor. Esto yo lo pregunto porque es que a veces nosotros damos por sentado que el pueblo nos entiende. Y resulta de que no es así. Es como si yo le estuviera hablando en chino, o en hebreo, o en griego. ¿Ve? Pero aquí hay inteligencia espiritual. Aquí hay entendimiento. La palabra de Dios te hace a ti inteligente. Y tú tienes que expandir tu mente para que usted pueda ser una persona con una mente espiritual, con una inteligencia espiritual. Y esa percepción a ti te va a dar ventaja en la vida. No solamente como cristiano, sino en donde usted esté.
Usted va a ser una persona percibida. Usted va a ser una persona entendida. Usted va a ser una persona que va a ver más allá de lo que otros ven. No es por vista, dice el Señor, es por fe. A su nombre. A su nombre. Gloria. Esta verdad escritural se revela desde Adán, pasando por Abraham y ratificándolo el gran profeta Habacuc. Así es, fue Habacuc, el profeta en el antiguo pacto, que dijo: mas el justo por su fe vivirá. Y acá Pablo, en Romanos 1:17, donde hemos leído, toma las palabras del profeta Habacuc y nos da un entendimiento mayor. Nos da un entendimiento mayor de lo que significa eso. La justicia de Dios es regulada por 4 leyes divinas, que son realmente decretos o sentencias judiciales del trono celestial. Muy bien. Conozcámoslas. Vamos a conocer hoy 4 sentencias o decretos de la justicia de Dios, del trono de Dios, que regulan su justicia. 4. Esas 4 sentencias son en realidad decretos. Decretos que vienen del trono de la justicia de Dios. ¿Cuántos creen que Dios es justo? Dios es la suma de toda justicia. Nuestro Dios es justo. Uno de los nombres con los cuales Dios se revela en las Escrituras es justamente ese: Jehová Tzidkenu. Jehová Tzidkenu. ¿Qué significa? Jehová nuestra justicia. Jehová nuestra justicia. Y esa justicia de Dios fue revelada en la persona maravillosa de nuestro Señor Jesucristo. Por eso es que San Pablo escribe acá en Romanos capítulo 5, verso 1: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. ¿Por medio de quién? De nuestro Señor Jesucristo. A su nombre sea toda la gloria. Por eso es que Pablo escribe eso, porque la justicia de Dios, toda, se reveló en su Hijo Jesucristo. Y esa justicia, cuando tú y yo aceptamos a Cristo como nuestro Salvador y Señor, esa justicia no fue imputada a nosotros. Por eso es que nosotros somos justos, no por los méritos que hayamos hecho, no por nada de lo que tú hayas hecho o lo que yo haya hecho. Dios nos declaró justos porque nos imputó la justicia de su Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Alabado sea su nombre. Alabado sea su nombre. 4 decretos regulan la justicia de Dios. Número 1, ¿cómo se llama el primer decreto o sentencia? Ley de causa y efecto. La ley de la causa y el efecto. Número 2. Ley de la retribución de acuerdo a la ofensa. Ley de la retribución de acuerdo a la ofensa cometida. 3. Ley de los sherim. Ley de los sherim. Los sherim es el vocablo hebreo para referirse a los demonios. A los demonios que son dirigidos por el príncipe de los demonios. Hay una ley también para ellos, que lo regula a ellos. Ellos no hacen lo que les da la gana. Ellos tienen ley, tienen decreto sobre ellos. Y número 4. Ley de corrección. Ley de corrección, reparación, restitución y compensación de una falta. 4 leyes. Interesante esto, ¿no? Ahora, tiene todo que ver con nuestras vidas. Tiene todo que ver con nuestro andar en Cristo. De pronto alguien dirá, a primera vista, de una manera de pronto, no sé, descuidada, dirá, eso que el pastor está hablando, eso es pura teología, eso es pura letra. Y la letra mata. Cuidado con lo que dices. Cuidado con lo que hablas. Porque si tú entiendes esto espiritualmente, te vas a dar cuenta que tiene que ver mucho con nuestro andar diario. Tiene que ver mucho con nuestra conducta como cristianos. Tiene que ver mucho. Tiene todo que ver.
Así que le aconsejo que muestre más interés por entender esto. La justicia de Dios es la prioridad nuestra como cristianos. Jesús lo dijo. Más buscar primeramente el reino de Dios y qué más. ¿Se da cuenta? Dice, y todas estas cosas, todas las bendiciones que tú anhelas y buscas, todo, por lo que los impíos se matan y se angustian y se afanan, todo eso nos lo dará si tú primeramente buscas el reino y su justicia. ¿Te das cuenta? Tiene todo que ver. Esto es espiritual, mi amado hermano. Esto no es letra. Esto no es filosofía. Esto es palabra de Dios, palabras de vida eterna. Alabado sea el nombre del Señor. Vamos a enfocarnos en la primera ley, la primera sentencia o decreto judicial. ¿Cómo se llama? Ley de causa y efecto. La ley de la causa y el efecto. Escuchemos en qué consiste esto. Esta ley o decreto establece que cada vez que ocurre algo en el mundo físico o en el mundo espiritual, eso produce un efecto o una acción relacionada que hará su aparición en algún momento inmediato, mediato o lejano, pero lo hará. Así es. Todo lo que tú haces, todo lo que tú operas, todo lo que tú realizas, sea esto bueno o sea esto una obra mala, esto es la causa de que con el tiempo, ya sea inmediato, ya sea a mediano plazo o a largo plazo, esto va a generar una reacción, un efecto, una consecuencia. Por eso nosotros debemos tener cuidado cómo obramos, cómo pensamos, cómo actuamos, qué hablamos, porque todas estas cosas van a generar un efecto, van a generar una consecuencia. Mire, hasta las palabras. Jesús dijo, por tus palabras serás justificado o por tus palabras serás condenado. Ahora imagínense si las palabras van a ser juzgadas, van a ser sometidas a la justicia de Dios o no. Imagínense. Ahora, ¿qué decimos de los pensamientos? Va a haber un tribunal de Jesucristo, ¿sabes? Un tribunal en donde los creyentes van a ser recompensados por sus obras, aquí, en esta tierra. ¿Y sabes cuál va a ser el medidor, el cernidor que Jesucristo va a aplicar? No es lo que se vea con los ojos. No es lo que se vea con las cifras, las cantidades de obras que tú hayas hecho. No, Jesucristo va a aplicar otro medidor. Él dice que va a hacerlo de acuerdo a la intención de nuestros corazones. Tremendo juez, ¿no? Eso es un juez que no come, mi hermano, de figura, ni de porte, ni de cantidad, ni de pinta. Ese juez no le impresiona nada. Esto es serio, mi amado hermano. Porque allá el Señor va a juzgar las motivaciones y las intenciones del corazón. ¿Qué fue lo que te movió a ti a servirle a Dios en un ministerio, en una mentoría, en una iglesia? ¿Qué fue lo que te movió a bendecir de pronto a una persona, a un creyente? Él va a ver la intención, la motivación que tú tienes en el corazón, y con base en eso te va a recompensar o te va a hacer pasar una vergüenza. No vas a perder la salvación. Si tú estás en el tribunal de Cristo, eres salvo. Pero serás salvo así como un tizón se escapa del fuego. No tendrás recompensa, no tendrás ninguna dignidad en el reino. No tendrás ninguna gloria en el reino. No tendrás recompensa. Porque la intención fue equivocada. Ningún juez en esta tierra, ninguna institución
judicial mide a los hombres de esta manera. ¿Qué ven los hombres por fuera? ¿Qué ven? La apariencia de las cosas. Ven lo físico, ven lo que es tangible, pero nadie puede mirar la intención, la motivación que hay en el corazón. A su nombre, a su nombre. Una maldición generacional es la consecuencia del pecado que realizó uno de nuestros antepasados. Deuteronomio 5, del 8 al 10. La Biblia enseña que hay maldiciones que se transfieren de una generación a otra. Y a veces las consecuencias de algo malo que estamos nosotros experimentando se debe no a que tú has obrado mal, no que tú has sido injusto, sino que eso es el fruto, esa es la consecuencia que tú estás viviendo porque un ancestro tuyo, una persona que fue tu familiar hasta la cuarta línea hacia atrás, la cuarta línea ancestral hizo algo. Y fíjate cuántos años han pasado desde esa cuarta línea hasta ti. Bíblicamente hablando, una generación son 70 años. Y si estamos hablando de que yo puedo experimentar una maldición generacional por causa de uno de mis ancestros hasta la cuarta línea, multiplica 4 por 70 años. ¿Cuántos años transcurrieron desde que ese ancestro mío cometió esa falta, ese pecado? Y esa iniquidad a mí ahora me persigue, me afecta, me daña. ¿Cuántos años? 280 años. ¿Quién se acordará de eso, mi hermano? Pero te voy a decir quién se acuerda de eso. Dios. El juez justo. Dios se acuerda de eso. Y nosotros somos afectados muchas veces por maldiciones generacionales. Ahora escúchame esto. No solo podemos ser afectados por un ancestro de cuarta generación hacia atrás, sino que nosotros, nuestras obras, nuestra conducta, nuestro proceder puede afectar a nuestra descendencia también hasta la cuarta generación. Y sobre todo cuando es una obra impía, cuando es una mala conducta, un pecado que tú cometas y que no confieses, y que no haya alcanzado expiación, perdón de parte de Dios, las consecuencias de ese pecado la puede vivir un descendiente tuyo hasta la cuarta generación. Estamos hablando entonces de la primera generación nuestra serían nuestros hijos. La segunda serían ¿qué? Los nietos. La tercera, bisnietos. Y la cuarta, trinietos. Los mismos 280 años, pero hacia adelante. Un tataranieto de nosotros podría ser afectado por un pecado, por una iniquidad que tú hayas cometido hoy. Te das cuenta que esto sí tiene todo que ver con nuestra vida. Por eso es que uno tiene que andar en justicia. Uno tiene que obrar en justicia. Caminar en justicia, porque esta ley te puede afectar. La ley de la causa y el efecto. Vamos a leer el texto bíblico para que usted lo confirme. Deuteronomio. No harás para ti escultura ni imagen alguna de cosa que está arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las servirás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. ¿Te das cuenta? Y ¿Hasta qué generación visita la maldad? Hasta la cuarta generación. Cuarta. Tercera y cuarta dice ahí, ¿verdad? Sí. Tercera y cuarta. Si tú multiplicas 4 generaciones, 70 años, 280 años, tu descendencia puede ser afectada por una obra inicua que tú hayas cometido acá y no hayas expiado, no te hayas arrepentido de eso. Ahora, si te arrepientes y te lavas con la sangre de Jesucristo, hay expiación, hay perdón.
Y ese ciclo de maldición, ese ciclo de iniquidad se corta automáticamente por el poder de Dios. Entonces tendrás una generación bendecida, una generación poderosa. ¿Cuántos dan gloria al Señor, hermano? Hoy no le damos un aplauso fuerte al Señor. Aleluya. A su nombre. A su nombre. Los efectos de una maldición generacional, iniquidad, se pueden revocar. Así es, se pueden revocar. ¿Quién lo hace? El Señor Jesucristo. Su sangre derramada en la cruz, su obra tiene poder para cortar toda maldición. En la carta a los Colosenses, el apóstol Pablo dice que Jesús, ahí en la cruz, anuló el acta de los decretos que nos era contraria. ¿Qué decretos? Estos decretos, estas maldiciones que sobre nosotros estaban declaradas y sobre nuestra descendencia. Él anuló el acta de los decretos que nos era contraria, triunfando sobre los demonios, que son los que oprimen y son los que operan estas maldiciones, triunfando sobre ellos en la cruz del Calvario. En ese momento de la historia de la vida de nuestro Señor Jesucristo, más exactamente le voy a explicar cuándo fue eso. Desde las 12 del día hasta las 3 de la tarde, que hubo tinieblas en la tierra. En ese momento Jesús estaba batallando con las tinieblas, con todo el reino de Satanás. Y dice las Escrituras que Satanás nos tenía un acta de decretos en contra de nosotros. Ahí estaba tu nombre, ahí estaba mi nombre escrito, con todas las maldiciones que él tenía que aplicar a nosotros y a nuestras generaciones. Pero Jesús, por su sangre, allí, durante ese tiempo, venció en esa batalla, le quitó a Satanás la autoridad del imperio que tenía sobre la muerte, le quitó el acta de esos decretos y los anuló, avergonzando al diablo y a todo su reino de maldad. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Aleluya. Sobre esa victoria, sobre esa fe tú tienes que caminar. ¿Para qué? Para que no se active nunca jamás esa maldición sobre ti ni sobre tu descendencia. La conducta ancestral de muchos pueblos enemigos de Israel es un ejemplo. Así es. ¿Por qué los pueblos árabes? ¿Por qué esa descendencia de este patriarca llamado Esaú? Recuerdan ustedes que Isaac tenía 2 hijos. ¿Cómo se llamaban? Esaú y Jacob. Isaac tenía 2 hijos. ¿Cómo se llamaban? Esaú y Jacob. Entre estos hermanos hubo un conflicto. El uno le arrebató la primogenitura y la bendición al otro. El menor al mayor. ¿Quién nació primero? Esaú. Él era el primogénito. El que nació después fue Jacob. Pero Jacob amó la primogenitura, amó la bendición. Y se ideó con su madre un plan para negociar con su hermano la primogenitura. Así fue. Se la vendió a Esaú por un plato de lentejas. Cuando se dio cuenta de lo que había perdido, procuró la bendición con lágrimas delante de su padre. Su padre, Isaac, que estaba como yo, estaba medio ciego, ¿ven? Y fue víctima de esta trama, de este complot, este engaño. Jacob salió huyendo porque su hermano Esaú, el primogénito, al que le había arrebatado la bendición, prometió matarlo a él. Apenas su papá muriera, apenas se muere el viejo, verás a ver tú que me las vas a pagar. De esta manera, entre estos 2 hermanos, nació una enemistad, un odio
una maldición lanza Esaú contra su hermano Jacob. Posteriormente, después de algunos años, ellos se reconcilian, pero sus descendientes recibieron, los descendientes de Jacob recibieron la bendición de la promesa, la bendición de la primogenitura, pero los descendientes de Esaú, ¿qué fue lo que a ellos les fue transferido? La maldición. Y hasta el día de hoy, estos dos hermanos, estos dos patriarcas, estos dos dieron una descendencia que hasta el día de hoy está enemistada y se odian a morir y se quieren matar el uno al otro. ¿Ya ves? Los árabes y los judíos, la descendencia de Jacob. El Señor le dijo a Abraham, bendeciré al que te bendiga y maldeciré al que te maldiga. Esta promesa fue ratificada en Jacob y toda su descendencia. De manera que, mi amado hermano, ahí tenemos una ilustración bíblica de cómo opera esta ley que se llama la ley de la causa y efecto. Lo que este patriarca hizo, tanto Jacob como Esaú, trascendió a través del tiempo en su descendencia. Allá hay otro ejemplo, vamos a mirarlo. Romanos capítulo 6, verso 23. Dice San Pablo, justamente en la carta a los Romanos, la paga del pecado es ¿qué? Muerte. Pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. La paga del pecado, entienda usted allí, la retribución, el salario, el efecto, la consecuencia del pecado, ¿cuál es? Muerte. Muerte significa separación de Dios. Muerte significa que un día tú y yo, de acuerdo al decreto de Dios, por causa del pecado, tu cuerpo va a morir. Los signos vitales de tu cuerpo van un día a finalizar. Y cuando los médicos ven esto, examinan a una persona y se dan cuenta que esta persona, el cuerpo de esta persona, no tiene signos vitales, ¿cómo la declaran? Muerta. Se murió. Frigidi morti pataretum no revivitis. Se murió. ¿Me entiende? Está establecido, dice la carta a los Hebreos, capítulo 9, verso 27, que los hombres mueran una vez. Y después de esto, enfrentarse a un juicio. Hay una sentencia, hay un decreto que Dios señaló desde su trono por causa del pecado. El pecado es la causa, la consecuencia ¿cuál es? Muerte. Muerte. Ahora hay dos tipos de muerte. Le hablé de la muerte física, pero hay también una muerte que es la más terrible. Es la muerte espiritual. La Biblia le llama la segunda muerte. Esa es la eterna separación en condenación, eterna separación de Dios en un lago que arde con fuego y azufre. ¿Y para quién es esa segunda muerte? Para todos aquellos que rechazan hoy el mensaje del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Todos aquellos que parten a la eternidad sin salvación, sin perdón, sin redención. Para ellos es la segunda muerte, pero no es para ti ni es para mí. Para nosotros está reservada la vida eterna. A su nombre. Segundo. Segunda ley. Ley de retribución de acuerdo a la ofensa. Ley de retribución de acuerdo a la ofensa. Todas las ofensas, todas las faltas, todos los pecados no tienen el mismo grado, la misma intensidad. La Biblia señala que para los últimos tiempos, es decir, estos tiempos que estamos viviendo, ¿qué pasaría con el amor? ¿Qué pasaría con el amor? Se enfriaría. ¿Y se enfriaría por qué? Porque se aumenta la maldad,
por haberse multiplicado la maldad. Y no, esa multiplicación no solo se debe a la cantidad de males que hoy existen, también se debe o explica la intensidad de la maldad. Hay un canal de televisión que yo veo mucho, se llama Investigation Discovery, un canal de la NASA. El contenido de este canal es todo investigación con respecto a homicidios, delitos, etcétera, y cómo se aplica justicia. Hay un programa allí de un especialista, es un psicólogo, y hay un médico forense, y ellos han creado un programa que se llama La intensidad del mal, porque resulta que la maldad, aunque es maldad, tiene grados de intensidad. Tiene grados de intensidad. Hay males que son intensamente más malos que otros. Hay delitos que son cometidos por gente intensamente mala, malvados, desalmados. Y usted ve allí, o sea, eso es un programa que no lo pueden ver los niños. Y el propósito del programa es calificar la intensidad de la maldad de ciertos delincuentes. Ellos escogen 3 por programa y tienen una escala para medir la intensidad de la maldad. Mi amado hermano, esa idea de esos investigadores, esta idea de estos jueces, estos administradores de justicia aquí en la tierra, no es de ellos. Eso viene de arriba, eso viene del cielo, eso viene del trono de Dios. Porque la justicia, repito, tiene un trono que la encarna, es el trono de Dios. Toda justicia viene de allá. Todo lo que nosotros hoy aplicamos como justicia entre nosotros los hombres, viene de allá, viene de arriba, viene del trono celestial, viene de nuestro Dios, que es un Dios justo. A su nombre. A su nombre. Entonces, esta ley dice que de acuerdo a la intensidad de la maldad, de acuerdo a la intensidad del pecado, así será la retribución. Así será también el castigo. Así será. Es proporcional. Escuchemos. Esta ley o decreto es una ley espiritual por la cual se retribuye al infractor de acuerdo con su infracción. La intensidad del castigo en esta ley está en relación directamente proporcional con el grado de la falta cometida por el ofensor. Así es. Ya se lo expliqué. Esta ley lo que procura es castigar al ofensor, al malo, al que obró mal, de acuerdo a la intensidad de su maldad. Así será el castigo, así será la retribución, así será, de la misma manera. Existe una proporción. Ahora, mire, en el cielo es la morada de los justos, es la morada de los santos, es la morada de los hijos de Dios. En el cielo también habrán grados de recompensa. No todos los que van a ser recompensados de parte del Señor van a recibir la misma recompensa. San Pablo, para explicar esto, dice, hablando del apóstol, de lo que es la resurrección del cuerpo. Pablo en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 15, Pablo explica que todos vamos a resucitar, pero no todos con la misma gloria. Y Pablo dice, miren los astros del firmamento, miren el sol, la luna, las estrellas, todos son astros, todos son cuerpos estelares, pero no todos brillan con la misma gloria, no todos brillan con el mismo fulgor. Mi hijo Daniel conoce el nombre de las estrellas más grandes del universo.
Hay estrellas, mi amado hermano. Si nosotros creemos que el sol es grande, estamos equivocados. Hay estrellas que son millones de veces más grandes que el sol. Así también es su fulgor. Así también es su fulgor. Y dice el apóstol que aunque todos vamos a resucitar, no todos vamos a recibir como recompensa el mismo grado de gloria. Habrá gente que alumbrará más que un sol. Habrán creyentes que serán recompensados con una gloria que es mayor que la de cualquier estrella, cualquier cuerpo estelar del firmamento. Pero habrán otros, bueno, sinceramente le digo que alumbrará más un traqui-traqui que ellos. ¿Me entiende? ¿Y por qué son recompensados así? ¿Por qué esa distribución? ¿Por qué? Porque se está aplicando en justicia una ley, la ley de la retribución. Esta persona que brilló con más fulgor, con más intensidad que un sol, lo hizo así, el Señor lo va a hacer así, porque esta persona hizo obras acá que merecieron esa recompensa. Y aquel que no alumbrará mucho, recibirá eso como recompensa porque sus obras acá le merecieron eso. Esta ley entonces lo que enseña es eso. Tú mereces lo que experimentas, lo que tienes. Eso te lo mereces de acuerdo a esta ley. ¿Cómo es que se llama la ley? Retribución. La ley de la retribución. Esta retribución decretada por el Señor como una sentencia para el ofensor no es venganza, es justicia divina. Salmo 119, 62. Allá hay varios textos. Algunos dirán, esto es venganza. ¿Ven? Dios me está castigando. Dios me está castigando. ¿Qué habré hecho yo, Señor? Yo he escuchado a muchas personas que dicen eso cuando algo malo les sucede. Y aún a creyentes. ¿Qué habré hecho yo, Señor? ¿Por qué me estás castigando así? Y no es ningún castigo. Es sencillamente la aplicación de un decreto, una sentencia de la justicia de Dios. Estás siendo retribuido. Estás siendo retribuido. Todos los juicios de Dios, todas las sentencias de Dios, todos los decretos de Dios son justos. Dios es justo en lo que hace. Por eso es que San Pablo dice que todas las cosas a nosotros nos ayudan ¿para qué? Para bien. Todas las cosas. Aunque nos parezcan malas. Aunque nos parezcan ilógicas, absurdas. Y como un acto de venganza del mismo Dios contra nosotros. Pero no es así. Es un acto de la justicia de Dios. Un acto de la justicia de Dios. Ayer recibimos el testimonio de un estudiante de seminario. Adoptó un hijo. Hace 14 años. Él lo tiene como un hijo adoptado. Lo crió como si fuera suyo. Y ayer escuchamos la noticia, el testimonio de que el joven fue asesinado. Le cortaron la vida. Y lo que ocurrió fue algo desastroso, algo doloroso en la vida de este joven y para este padre. El hermano nos contó porque lo llamamos a darle nuestro sentido de condolencias. Y él nos contó que el muchacho fue a hacer fue al patio, fue a hacerlo. Tenía una necesidad fisiológica, fue al patio de su vecina. Y un policía que andaba por ahí persiguiendo a un delincuente, a un ratero, lo confundió en el patio de su abuela, que era vecina de él. Y el policía le dio 2 disparos, 2 balazos en la cabeza y le quitó la vida al muchacho. Decimos nosotros acá entre nosotros, una tragedia, un accidente. Era cristiano el muchacho. Y su papá
cristianos también. Y decimos, ¿qué pasó aquí? ¿Qué ocurrió aquí? Cuando estábamos nosotros, mi esposa y yo, preparando estas notas, recibimos esta noticia. Y al estudiar esto, nos dimos cuenta, esto es sencillamente la aplicación de una sentencia judicial. Esto viene de parte del trono de Dios. Es la ley de la retribución. La ley de la retribución. Mi amado hermano, seguramente si nosotros examinamos la vida de este varón, de este joven o del padre, vamos a encontrar el momento histórico en que una iniquidad se obró e incluso a veces estas cosas están ocultas de nuestro entendimiento, de nuestros ojos. Estos son lo que los salmistas llaman pecados ocultos. Por eso cuando nosotros nos acercamos a Dios en oración, por si las moscas, tú debes confesar a Dios todo pecado, aun los que te son ocultos a tu entendimiento, para evitar ¿qué cosa, mi amado hermano? La aplicación de una sentencia como esta. La aplicación de la justicia de Dios. San Juan el apóstol dice que nosotros somos reprendidos muchas veces por nuestro corazón, pero si nuestro corazón no nos reprende, mayor es Dios. El Espíritu de Dios obrando en nosotros, en nuestro interior, nos muestra inmediatamente cuando nosotros hemos cometido un pecado, una falta. Y lo hace para que te arrepientas. ¿Para qué? Para que no te venga la retribución. ¿Cuánto dan gloria al Señor, hermanos? A medianoche me levanto para alabarte por tus justos juicios. Eso dice el salmista, ¿viste? Dice, los juicios de Dios son como justos. Son juicios justos. Estos no son actos de la venganza de Dios. Son sencillamente aplicación de sentencias judiciales. Sentencias de su justicia. La historia del rico y Lázaro, Lucas 16:25. ¿Se acuerda de la historia del rico y Lázaro? ¿Qué fue lo que le dijo Abraham al rico cuando el rico clamó? Abraham le dijo al rico, mira, mientras tú estuviste allá en vida, tú te deleitaste, tú te gozaste, ahora acá eres atormentado. Lo contrario Lázaro, mientras estuvo allá en la tierra, él fue sufrido, necesitado, mendigo, pero él acá ahora es consolado. ¿Qué vemos allí? Retribución. La ley de la retribución. El apóstol Pablo también lo enseña mediante la ley de la siembra y la cosecha. En Gálatas, en el capítulo 6, dice, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembra, eso también cosechará. Eso lo aplicamos mucho cuando vamos a administrar las ofrendas, pero eso opera para todo. Para todo opera. Lo que tú haces aquí, mi amado hermano, no tienes que morirte para pagarlo. Aquí mismo lo pagas. ¿Nadie dice amén aquí? Claro. Los efectos de esta ley se pueden revocar cuando existe arrepentimiento, perdón y restitución a los afectados. ¿Oyó eso? Se puede revocar eso, mi hermano. Dice el sabio Salomón, el que encubre su pecado no prosperará. Mi hermano, así sea que hables lenguas, así sea que profetice, que eches fuego por la boca, si tú estás en un pecado y lo mantienes cubierto ahí, en oculto, no lo confiesas, no vas a prosperar en nada. Y no tengo que ser profeta para decirte que eso se va a cumplir en tu vida. No vas a prosperar en nada. Pero dice el Señor, el sabio inspirado, el que los confiesa y se aparta, ¿qué es lo que alcanza de parte de Dios? Alcanza misericordia, alcanza perdón, alcanza la bendición de Dios. ¡A su nombre! ¿Cuántos dan gloria al Señor, hermanos? Tercero. Bien, estos son 4 leyes, pero ya el tiempo se nos acabó.
Así que les prometo que si el Señor no ha venido antes, esto lo vamos a continuar en nuestra próxima reunión dominical. Pero le invito a la reflexión. Le invito para que usted medite en lo que ha escuchado. Ahora, esto lo estamos explicando nosotros con más profundidad en los tiempos de ayuno que hemos tenido. Lo comenzamos en la vigilia que tuvimos el 24. Lo continuamos ayer en el ayuno de gratitud de fin de año. Y lo vamos a continuar el próximo sábado. Así que si usted quiere profundizar más en esto de la justicia de Dios, las leyes que administran su justicia, le invito a nuestra próxima reunión, ya sea de ayuno o en la reunión dominical en donde compartimos, ministramos la palabra de Dios. Póngase sobre sus pies y vamos a dar gracias al Señor por lo que hemos recibido en el día de hoy. Oremos juntos, mis amados hermanos. Oremos juntos. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra. Ministra, Señor, a nuestro corazón y de acuerdo a la necesidad, ayúdanos, Señor, a prevenir o a curar conforme sea la condición de cada uno de nosotros. Gracias, Señor, por lo que tú hiciste en la cruz del Calvario, por tu sangre derramada. Gracias, Señor, por lo que tú estás haciendo y aún por lo que tú harás. Señor, sigue dirigiendo nuestras vidas en toda justicia. Como el profeta declaró, ¿qué quiere el Señor de ti, oh pueblo de Israel, pueblo de Dios? Sino amar justicia y hacer misericordia. Ayúdanos, Señor, a caminar como verdaderos hijos tuyos, Señor, justificados por tu gracia, justificados por la fe en la obra de nuestro Señor Jesucristo. Ayúdanos, Señor, a aplicar justicia también en nuestro andar, en nuestro caminar. Ayúdanos, Señor. Muchas gracias, Señor, porque tú enviaste a tu Hijo, el justo, a morir por los injustos. Gracias. A ti te damos toda la honra y la gloria y la alabanza, Padre. En el nombre de Cristo Jesús, el pueblo del Señor dice, amén. Dios. El Ministerio Apostólico Rema Internacional pone a disposición esta predicación. Ofrecemos ministración a simposios, seminarios, campañas evangelísticas, educación globalizada sana y de carácter interdenominacional. Escríbanos a ministerioremainternacional@gmail.com o llámenos al celular 316-270-7181.